¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Ginny y hoy vengo a recomendarles un nuevo estreno de Netflix del que hay muchísimo para hablar porque, como saben, Netflix, a pesar de ser odiado por muchos, sigue apostando a realizar escasas obras de arte, hace mucho contenido que yo llamo ligero, pero una vez al mes tira alguna que otra película o serie que está en un nivel demasiado alto, como es el caso de esta nueva película, en la que adapta una novela que a su vez dramatiza ciertas cosas reales que sucedieron en la vida de Marilyn Monroe. Por ende, la primera pregunta que les va a surgir a muchos es si podemos llamarla una biopic a pesar de no estar basada en una biografía en sí. Para mí la respuesta es sí, porque la película no busca representar la realidad exacta del ícono que fue Marilyn Monroe, sino representar la tragedia de una persona llamada Norma Jean, lo que sucedía detrás de las luces, lo que sucedía en su interior y que nadie supo entender, porque como todos sabemos, Marilyn murió a los 36 años y mucho se especuló sobre eso, de si se suicidó o de si la mataron. Bueno, en esta película esa respuesta es ambigua y deriva en un final poético, porque lo que realmente la película busca mostrar es que llevó a esa persona a ese trágico final. Desde su niñez hasta su muerte todo va a ser trágico, todo es un golpe para el espectador que se va a sentir incómodo todo el tiempo, y está bien que te sientas incómodo porque eso es lo que busca el director con esta película, donde hay que entender que el director todo el tiempo está remarcando que esto no tiene un carácter de realidad o de biopic como lo fue la película de Elvis. Por eso la película es muy artística como para poder remarcar que hay un autor contando una historia, y lo hace desde la relación de aspecto, es decir, el tamaño de la imagen, el uso del blanco y negro, como del color y los recursos narrativos y técnicos que vamos a ver durante toda su trama. En ningún momento hay una sensación de representación de realidad en la imagen, sino en lo que nos hace sentir con estas imágenes. Siempre está claro que es una película que busca interpelar al espectador desde lo que nos genera, lo que vemos. Y sé que por ahí algunos van a creer que con esta historia el director está deshumanizando al personaje, lo cual yo estoy completamente en contra de esa postura, porque para mí está mostrando que no es un ícono o un símbolo de algo, sino que es una persona que vivió una vida completamente desdichada a pesar de ser una estrella de Hollywood, donde el director claramente con su película hace una denuncia a la industria, dejando en claro el machismo y la sexualización por la que está atravesada, donde tal vez muchos también piensen que se está cruzando un límite con todo lo que se muestra o que la están reconvirtiendo nuevamente en un objeto. Y la verdad no, porque en esta cinta ninguna escena busca ser erótica. Es difícil que alguien se pueda excitar viendo esta película porque todo el tiempo la trama tiene un tono trágico. Las escenas sexuales son horriblemente incómodas. Las escenas de desnudez están dentro de un contexto que es depresivo, donde la idea de que la película sea tan extremadamente cruda es que sientas la angustia de que vivía Norma por tener que ser Marilyn. ¿Podría haberse contado de otra manera? Sí, obviamente, pero lo que habría que preguntarse también es si realmente entenderías ese sentimiento que se busca contar. Por ejemplo, podemos entender que una madre abusa física y psicológicamente de su hija a través de un diálogo o mostrando una escena violenta, desenfocada o fuera de campo, pero ver una madre golpear a su hija y ahogarla en la bañera para matarla es una imagen que busca generar un sentimiento en el espectador mucho más grande que la lástima o la tristeza. Es que como espectador entiendas la desgarradora historia que vive esa niña, y con las demás escenas sucede lo mismo, y eso a muchas personas les va a incomodar porque prefieren ver a la estrella, al ícono o a la bomba sexual y no la realidad de que todo eso fue una creación de la industria que tomó a una persona destrozada y la destrozó aún más, y que no es algo que sucede hace 60 años atrás, es algo que en la industria sucede hasta el día de hoy, donde Marilyn ya en los años 50 realizó una carta llamada Los lobos que he conocido, dejando en claro que el abuso era parte del trabajo, que si ella no lo hacía, habrían otras 25 chicas que tomarían su lugar y que sí lo harían. Pero a pesar de eso, al día de hoy todos siguen pensando en Marilyn como un ícono, como la rubia deseada, y tal vez con esta película que incomoda tanto a muchos espectadores van a entender que para convertirse en ese ícono, una mujer vivió muchísimas situaciones horribles, donde tal vez el director te quiera decir que si la industria no fuera un lugar tan oscuro y machista, la vida de Marilyn no hubiera terminado así, porque así como es un ícono de moda o símbolo de sensualidad, es también lamentablemente la representación de muchas mujeres que vivieron situaciones similares. Mil disculpas que se me hizo un poco larga la introducción, pero quería dejar en claro primero mi opinión general de qué me pareció la película, antes de pasar a desglosarla por partes como siempre lo hago. Así que déjenme contarles de qué trata esta gran película que se llama Blonde.
película estadounidense de drama semi-biográfico que es un producto original de Netflix que se estrenó hoy miércoles 28 de septiembre en su plataforma. Está escrito y dirigido por el director de Nueva Zelanda, Andrew Dominik, que se basó en el libro del mismo nombre publicado por Joyce Carol Oates. Como ya dije, es una novela que no es biográfica, pero toma muchos hechos reales contados por la misma Marilyn, que la autora dramatizó, por lo que deberíamos decir que algunas cosas son reales y otras no tanto, pero que todo está contado desde una idea de la autora sobre cómo fue que sucedió tales situaciones. Es el cuarto largometraje de ficción de este director, lleva realizados 2 documentales, la película Chopper en el año 2000, después en el año 2007 hizo el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Redford y en el 2012 realizó Mátalo suavemente, ambas protagonizadas por Brad Pitt, quien además es productor también en esta película. La trama nos presenta la trágica historia de una niña llamada Norma Jean y cómo termina siendo llevada a un orfanato. Años más tarde veremos que esa niña se transforma en la conocida actriz Marilyn Monroe y es así como veremos que empieza su exitosa y turbulenta carrera atravesada por un pasado traumático y una industria que todo el tiempo está abusando de ella física y psicológicamente hasta el último día de su joven y corta vida. A ver, acá hay que decir que el guión no es para nada clásico, no apunta a ser visto por un espectador casual, es una historia adulta contada de una forma muy autoral y muy artística, no vas a ver nada alegre ni nada festivo, esta película es un camino angustioso y depresivo, es algo mucho más crudo que lo que vimos en la película de Lady Di. Podríamos decir también que en algún punto es pretenciosa porque obviamente no es para todo el mundo, es una película que es extremadamente larga, tiene muchos recursos narrativos y audiovisuales que seguramente hará que sea difícil de seguir para algunos espectadores y además que tiene un tono muy crudo que no es característico de películas que suelen estar en Netflix, donde tal vez no sea tan fuerte para aquellos espectadores que hayan visto alguna de las películas independientes que el gigante del streaming suele subir a su catálogo, en el cual hubo un tiempo en el que había varias de Gaspar Noé, pero que lamentablemente ya no están. Podríamos decir que en cierta parte el guión es lineal porque arranca contando desde su niñez y termina con su muerte. Tiene algunos momentos en su trama en los que vemos algunos flashbacks que son recuerdos que refuerzan lo que se ve en escena, pero en general para mí todo lo que vemos es bastante lineal y ordenado. Podríamos separar episódicamente en bloques todo lo que se nos cuenta en los 166 minutos que dura. Arranca con una especie de mini prólogo de 50 segundos mostrando a Marilyn como un ícono, una estrella frente a las luces sonriendo a cámara, y luego tenemos el primer bloque que nos ubica en el año 1933 y nos cuenta su infancia y la historia con su madre. Después tenemos todo un bloque que nos cuenta el auge de su carrera desde 1948 hasta su audición en 1951, donde vemos su consolidación como una estrella sexualizada por la industria. El tercer bloque es cuando entra al círculo de actores y mantiene una relación con Eddie Robinson Jr. y Cass Chaplin Jr. El cuarto bloque es su relación con el ex jugador de béisbol Joe DiMaggio y el quinto empieza en 1955 en Nueva York contando el inicio de su relación con el dramaturgo Arthur Miller y posteriormente su divorcio y la caída de su carrera, que vendría a ser los hechos sucedidos en 1961. El sexto bloque comienza en 1962 y cuenta cómo era su relación con el presidente Kennedy, y el séptimo y último bloque es el descubrimiento de una verdad que lleva a su trágico final, y podríamos decir que los últimos planos pueden ser tenidos en cuenta también como un epílogo poético con el que el director elige cerrar su película. Se lo separo de esta manera como si fuera una lista de las principales situaciones que nos cuenta la película, porque después les quiero mostrar que audiovisualmente el director nos contó de una manera reducida la carrera completa de esta actriz. Como es una película semi-biográfica, nuestra protagonista se lleva todo el peso de la trama, donde se nos presenta un personaje más que complejo. Un personaje que todo el tiempo está dividido en dos, por un lado es Norma Jean y por el otro es Marilyn Monroe. Las dos son la misma persona, pero una no reconoce a la otra. Por eso también hay un gran juego con los espejos, donde claramente la interpretación de la actriz Ana de Armas es una de esas actuaciones para alabar y aplaudir de pie, donde claramente se va a llevar todos los premios como actriz protagonista, porque dudo
mucho que haya otra actriz que la pueda llegar a superar en lo que queda de la temporada, porque no es que solamente nos da una imagen parecida a Marilyn, sino que borra completamente todos sus rasgos como actriz y se transforma en la mismísima esencia de la icónica actriz que interpreta. Recordemos que es una actriz cubana que tiene un acento reconocible, como el hecho de que también hace una voz entrecortada y aniñada con la que busca recrear la voz de Marilyn, que obviamente no le sale perfectamente, pero la hace suya de tal forma que no genera duda de que estamos viendo a la mismísima Marilyn. Y esto se refuerza también con la forma en la que el director elige contar su película. Habría que decir también que la gran mayoría de los actores con los que interactúa nuestra protagonista en esta película son actores masculinos, para remarcar y reforzar el concepto de que la industria cinematográfica es una industria machista que a su vez es parte de una sociedad que es machista, porque vemos pequeños comentarios micromachistas de los pocos personajes femeninos que tiene la película, e incluso también el personaje de la madre, que tiene un conflicto interno generado por el abandono de una figura masculina que se lo transfiere a su hija, culpándola de que el hombre del que estaba enamorada la dejó porque ella decidió tener a su hija, una decisión que más adelante veremos pareciera tener un peso inconsciente en la misma protagonista. Debería decir que Marilyn es retratada como una víctima que busca una figura paterna que la ame y la proteja todo el tiempo. Se va a hacer referencia a la palabra padre y cómo los poderosos de Hollywood se aprovecharon de ella, quien solo buscaba que la consideraran una actriz seria y la amaran por su alma, no por su apariencia, y Ana de Armas lo da todo para transmitir eso en cada momento de la película. Acá hay muchísimo para hablar, pero voy a tratar de ser lo más breve posible porque el video ya me está quedando bastante largo, así que si ven alguna que otra edición notoria es porque tuve que retocar un poco. Primero hablemos de su inicio y el final. Ambos tienen una música casi religiosa que genera en el espectador una idea de divinidad, casi como si estuviera canonizando a la figura de Marilyn, que si lo piensan un poco tiene sentido porque Jesucristo y Marilyn comparten la concepción de íconos y ambos son personajes que sufrieron durante su vida y ambos mueren con una edad relativamente cercana. Pero más que nada me gustaría destacar que el final es como una poesía audiovisual, donde el techo luminoso que vemos transforma su focal como si fuera tomado por un lente ojo de pez y luego se adentra sobre la luz intensa y volvemos a ver la figura del hombre que la madre de nuestra protagonista le dijo que era su padre, como si la muerte fuera lo que al final los terminó juntando, y luego la cámara vuelve a mostrarnos a Marilyn muerta sobre la cama y mediante un efecto visual vemos otra Marilyn moviéndose hacia el otro costado de la cama, agarrando el almohadón y mirando a la cámara. Es así como el director remarca la muerte fría y apagada de Norma sobre la cama con el teléfono que había descolgado en la mano, y a la vez vemos la muerte de Marilyn, que sería algo idealizado como para la cámara o para como cree el espectador que hubiera muerto Marilyn, y luego la cámara se aleja de una forma desprolija hasta llegar al piso y hasta que las luces se apaguen. Además de este trágico y poético final, hay que ver también todas las cosas que la película plantea técnicamente durante todo el transcurso de esta misma, porque no utiliza solo un recurso, usa muchos y me gustaría resaltar algunos. Primero, el más notorio es el pasaje estético de color a blanco y negro, como la relación de aspecto de la pantalla y su textura para denotar el paso del tiempo y la época. No hay una forma exacta de entender qué nos está queriendo decir el director al hacer esto. Para mí es más que nada para que el espectador vea las marcas de que lo que está viendo es un discurso y que detrás hay un autor. Una de las cosas que se me ocurre de por qué podría llegar a hacer esto es que quiere remarcar la diferencia entre Marilyn y Norma Jean, usando el blanco y el negro para mostrarnos cuando estamos viendo a la actriz exitosa y el color cuando vemos a la persona. Pero la verdad no estoy tan seguro de esta hipótesis de que esto realmente sea así. Tenemos una transición visual y sonora después de todos los logros de Marilyn en el inicio de su carrera, y después tenemos la utilización de un efecto visual en el que cierra la pantalla a negro, dejando un círculo para focalizar lo que un personaje ve. Es decir, el director lo utiliza para mostrarnos cómo el productor mira sexualmente a Marilyn cuando se va, y luego en la siguiente escena lo vuelve a utilizar cuando ella va a ver por primera vez a su madre, después de 10 años, como para marcar el contraste. En el tercer bloque vamos a ver que utiliza la distorsión de la imagen y el desenfoque de ciertas partes del plano para contar la escena de sexo con los dos actores, para terminarla con una transición en la que la cama se transforma en las cataratas del Niágara,
que luego vemos que hace referencia al cine de cómo utilizaron su imagen en la película de Niágara, comparando a las cataratas y a la joven actriz con una maravilla electrizante que es única en el mundo. Después también tenemos a la utilización de planos poéticos como un cielo estrellado, donde vemos que estas estrellas se terminan transformando en espermatozoides y luego en un feto para contarnos que está embarazada. Y luego una falsa subjetiva desde el interior de la vagina para mostrarnos la crudeza de cómo le abren el cuerpo con un bisturí para hacerle un aborto, a pesar de que ella esté diciendo que no quiere realizárselo, y luego vemos que cuando le aplican un calmante, la escena se transforma en una alucinación de esas que pareciera estar inspirada en alguna película de Tarkovsky. Después también vemos que el director no solamente usa la posición de la cámara, sino también distintos movimientos, como por ejemplo la utilización de la Snorri-Cam, es decir, la cámara puesta en el pecho del espectador apuntando a su rostro para generar y mostrar el sentimiento de ira que tiene el personaje del ex beisbolista luego de ser chantajeado por las fotos. Después también en el bloque en el que se nos cuenta la relación con Arthur Miller, veremos mucha utilización de travelings cuando se ven por primera vez, y si prestan atención verán un plano subjetivo en el que vemos cómo él se pone los lentes. Después también hay un juego con el montaje en el que vemos una pequeña secuencia de felicidad en su vida cuando va a vivir con Arthur, pero que es ínfima porque luego de perder su embarazo y volver a actuar vemos muchos primeros planos de ella para representar el sofocamiento que vive, y hay una especie de artilugio en el que se borra la cara de su marido y todo a su vez se cuenta como un caos sonoro que refuerza el caos psicológico que vive, donde primero escuchamos el teléfono sonando extradiegéticamente y luego se suma el llanto de un bebé. Y ese bloque cierra con la utilización del avance rápido de la imagen y la utilización del final de la película de una Eva y dos Adanes como una transición de que ese momento fue el final de su carrera. Por último, en el bloque de su relación con el presidente Kennedy, hay que resaltar la puesta en escena de mostrar al presidente como la última figura machista de la película, pero que a la vez es la máxima figura de poder del país, por no decir del mundo, en una circunstancia que es horrible e incómoda para remarcar que no es un problema de una industria solamente, sino que es un problema social, y además remarcar y subrayar el miedo con el que vivía Marilyn en sus últimos momentos de vida, mostrando cómo el servicio secreto con toda impunidad la agarraba y la llevaba a encontrarse con el presidente. Y por último vamos a ver una secuencia que busca recrear el tono característico de una película de terror con la utilización de una cámara nocturna para contarnos el aborto que se había realizado Marilyn semana antes de morir, dejando en claro que fue obligada a realizárselo. Para mí Blonde es una de las mejores películas del año, que claramente va a entrar en mi top de fin de año y me va a ser muy complicado decidir en qué puesto ubicarla. Me parece que el director utiliza muy hábilmente muchísimos recursos audiovisuales para contar una tragedia, y hay que dejar en claro eso. Esta película es un drama trágico, no hay nada alegre, no hay nada festivo, todo busca ser depresivo y angustiante porque el espectador ya sabe quién es Marilyn, ya conoce al ícono, conoce las famosas películas que hizo y que le cantó el feliz cumpleaños al presidente, pero seguramente muy pocos espectadores sabían toda la tristeza detrás de las luces, y eso es lo que busca contarnos el director. Además busca ser muy autoral, busca ser disruptivo, busca contar algo diferente a lo que se suele encontrar en las biopic. Es extremo, crudo y difícil de ver, un retrato ficcionalizado, pero que lamentablemente no deja de ser algo que posiblemente esté muy cerca de la realidad. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido. Ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día.